Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia. Yo os traigo un escándalo mayúsculo, pero mayúsculo. El gobierno, ayer en Consejo de Ministros de 13 de junio de 2023, procedió a dictar un decretazo que se publica hoy en el Boletín Oficial del Estado de 14 de junio, por el cual nos sube una auténtica barbaridad la factura eléctrica. Sí, por decretazo, un gobierno en funciones a un mes de las elecciones lo que hace es que tengamos que pagar muchísimo más por la factura de la luz. ¿Por qué lo hace? Ahora lo vamos a ver. ¿Cuánto sube la luz? ¿Por qué lo hace? ¿Qué se esconde detrás? Y por supuesto denunciamos un nuevo escándalo del gobierno autócrata de Pedro Sánchez, que por decretazo a un mes de las elecciones nos cruje mucho más todavía nuestra maltrecha economía. Venga, vamos a ello. Efectivamente, ayer, 13 de junio de 2023, el gobierno de Pedro Sánchez, a un mes de las elecciones, dicta un decretazo. Un decretazo que es el 446/2023, que ahora veremos. Y este decretazo lo que supone es una subida de la factura eléctrica. Es algo que parecería incomprensible. ¿Cómo puede un gobierno en funciones, cuando ya está terminando su mandato, dictar un decretazo? Bueno, ya sabéis que el gobierno de Pedro Sánchez es el gobierno, o el presidente Pedro Sánchez, mejor vamos a decirlo, que más decretazos ha dictado de lejos en la historia de España, pero de lejos. Y ya sabéis que los decretazos son disposiciones normativas que son para urgencia, menos para Pedro Sánchez, que lo único urgente es su soberana voluntad. Pues bien, ayer el Consejo de Ministros, uno de los últimos que se van a celebrar antes de las elecciones, lo que hizo fundamentalmente es subirnos la factura eléctrica. Y fijaos que esto lo ha regulado por un decretazo, y es el decretazo 446/2023 de 13 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 216/2014 de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación, para la indexación de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica a señales a plazo y reducción de su volatilidad. Esto, por supuesto, va a estar regulado de una manera farragosa, de tal manera que ningún consumidor lo pueda entender. Porque es fundamental, es básico que nadie entienda la factura de la luz. Esto es algo fundamental para el gobierno. Supongo que cualquiera, cuando coja su factura de la luz, ya desde Zapatero, no entendemos absolutamente nada con todos los recargos y cálculos absolutamente dificilísimos de comprender para cualquier persona. Y ya, desde que Pedro Sánchez estableció eso del cargo normativo en las facturas eléctricas, que como sabéis bajaba el precio del kilovatio hora, según decía, pero luego metía un cargo normativo en las facturas eléctricas que en ocasiones, como ya denuncié en este canal, era superior a la propia factura de electricidad, pues claro, luego nos vendía que pagamos el kilovatio hora más barato que en el resto de Europa, pero luego metía un cargo normativo, que lo podéis ver en vuestras facturas, que muchas veces es superior al propio precio de los kilovatios en la factura de la luz. Un auténtico escándalo, un engaño, uno más del gobierno de Pedro Sánchez. Pero lo de ahora sí que es un escándalo, porque me parece absolutamente aberrante que un gobierno en funciones, a semanas de irse del gobierno, dicte un decretazo para que tengamos que apechugar con una abultada subida de la luz. Y vamos a verlo, porque es que además ha dictado dos decretazos. Uno es el que os acabo de decir, pero luego otro es el Real Decreto 444/2023 de 13 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1106/2020, por el que se regula el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos. Pero yendo al anterior, al que os acabo de mencionar, establece que, dada la urgente necesidad de definir un nuevo mecanismo de financiación, el Real Decreto Ley 6/2022, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales de la Guerra de Ucrania, modificó la Ley 24/2013, recogiendo un nuevo esquema de financiación del bono social. Y así,
esa ley estipula que la financiación del bono social será asumida por los sujetos del sector eléctrico que participan en las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica, incluyendo la producción, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como por los consumidores directos en el mercado, en los términos que reglamentariamente se establezcan. Y ahora ya va a decirnos lo que realmente es importante para nosotros. Igualmente se recogen algunas modificaciones para aplicar un régimen retributivo adicional. Este Real Decreto ha sido elaborado teniendo en cuenta los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Hombre, cómo no, los decretazos del gobierno siempre respetan los principios que realmente vulneran. Y por ello, concreta que el coste de la energía eléctrica se determinará con base en el precio horario de los mercados diario e intradiario durante el periodo que corresponde a la facturación, es decir, que va a seguir cobrándose más a unas horas que a otras, en el precio de una cesta de productos a plazo gestionados por la OMIP, que incluye producto mensual, trimestral y anual. Y lo que es la facturación del precio para el pequeño consumidor voluntario estará compuesta por la suma de los términos de facturación de potencia, de facturación de energía activa, de facturación de financiación del bono social, que lo vais a pagar entre todos y vais a sumarlo a vuestra factura, y en su caso de facturación de energía reactiva, que se calcularán de acuerdo con lo indicado en los apartados siguientes, que son bastante farragosos. Y lo podéis ver ahí tranquilamente cómo se va a calcular, pero la conclusión es que se va a pagar claramente más. Se dice que se va a mantener más estable el precio, es decir, que se va a pagar más constantemente en lugar de que fluctúe tanto. Y esto se dice que entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, desde ya. Sin embargo, se dice en la disposición final tercera, en el punto número 3, que la entrada en vigor de la fórmula nueva de cálculo de coste de producción de la energía eléctrica regulada en el artículo 1 del Real Decreto surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2024. Ese aspecto concreto sí será un aspecto que entrará en vigor el 1 de enero de 2024. Pero solo lo referente al cálculo del coste de producción de la energía eléctrica. Esto supone, y no lo digo yo, lo han dicho ya diferentes expertos, una subida clara y evidente de la factura de la luz para todos aquellos consumidores que estén sometidos a la tarifa regulada. Y que son casi 10 millones de consumidores en España. Casi 10 millones. Cuando digo 10 millones no son 10 millones de personas. Son 10 millones de hogares o 10 millones de microempresas. O sea, 10 millones de facturas. En una casa pueden vivir 3 o 4 personas. Así que podemos imaginar que afecta a muchísimos millones de personas en España. Insisto también en que esto es un auténtico escándalo, un gobierno en funciones que sube la factura de la luz cuando le quedan escasas semanas para irse del gobierno, con toda probabilidad. Digo yo que se van a ir, eso creo y eso espero. Y por tanto tenemos que pensar por qué ahora se dice que es tremendamente urgente, ahora, después de haber estado casi 4 años en el gobierno, ¿por qué ahora es tremendamente urgente subirnos la factura de la luz? ¿Qué intereses hay detrás de ello? Yo tengo muy claro cuál es el motivo. Y lo sabéis, ahí está Teresa Rivera, que es la que ha propuesto esta subida. ¿Cuál es el motivo? Se llama puertas giratorias. Como bien sabéis, los exministros frecuentemente, y sobre todo los que tienen que ver con cuestiones de energía, van a empresas privadas, a consejos de administración, a ganar auténticas millonadas donde se les devuelven los favores que han realizado cuando han estado en el gobierno. Este favor es un favor muy grande que tendrá una grandísima recompensa también para aquellos que han facilitado esta subida de la luz a estas escasas semanas de irse del gobierno. Un auténtico escándalo como lo son las puertas giratorias, pero ya sabéis que esto funciona así en España. No debería funcionar, pero funciona así. Bueno, nosotros lo permitimos y entonces, pues bueno, es lo que ocurre, que los políticos utilizan su puesto y su posición para obtener sus privilegios cuando están ahí, como miembros del gobierno o cuando son diputados, y para después dejar puertas giratorias que les den pingües beneficios económicos una vez que abandonan la política. Compañeros, suscribíos con campanita si os gusta mi contenido.
Y también podéis uniros al canal si queréis apoyarme más. Pasad por Telegram, donde daré toda la información de las cosas que hago. Un fuerte abrazo y nos veremos en siguientes vídeos.